Hola a todos, espero que estén muy bien, con sus familias en casita y todos sus seres queridos también. En esta ocasión vengo a presentar el contenido de la guía número 5 para que puedan desarrollar los ejercicios presentes en la guía. ¿Ya? Tenemos como objetivo de aprendizaje en esta etapa número 5 el reconocer los elementos de la función potencia, ¿ya? Y cómo estos influyen en el comportamiento de las gráficas para poder identificar el dominio y recorrido en diversos problemas. ¿Ya? Vamos a recordar entonces un poco lo que es la función potencia. Recordamos que la función potencia es una función real, ¿ya? De la forma que nos indican aquí, donde el coeficiente a puede tomar cualquier valor real menos el 0 y el n es un entero. ¿Ya? Su dominio entonces va a ser por lo general los reales y recorrido va a depender de la y del n, como lo vamos a ver hoy. Entonces, en forma general, vamos a tener la función potencia de esta manera. Les recuerdo que el a puede ser cualquier real, pero nunca cero, y el exponente puede ser cualquier entero positivo o negativo. Recordemos también, chicos, en la definición de dominio, ya que es el conjunto formado por todos los elementos del conjunto de partida, que son preimagen de algún elemento del conjunto de llegada. Y por otra parte, el recorrido, que es el conjunto formado por todos los elementos del conjunto de llegada, que es una imagen de algún elemento del conjunto de partida. Entonces, cuando nosotros queramos saber sobre el dominio, como acá nos dice, vamos a tener que fijarnos en los valores que puede tomar X, ¿ya? O el eje X. Por lo tanto, todos los valores que nosotros consideremos en este eje X van a corresponder o van a estar relacionados con el dominio. Por otra parte, cuando queremos fijarnos en el recorrido, necesitamos fijarnos en qué valores puede tomar Y o el eje Y, por lo tanto el eje Y siempre lo vamos a estar asociando, como ustedes saben, al recorrido. La función potencia entonces va a tener diferentes gráficas dependiendo de los valores que tome A y N, ¿ya? Como por ejemplo, podemos ver acá tres de ellos, pero ahora con ayuda de un programa les voy a mostrar de manera un poco más dinámica cómo es el comportamiento de la gráfica y por qué tiene tantas variaciones. Vamos a verlo. Bueno, con ayuda de este programa vamos a ver cómo es el comportamiento de la función potencia de una manera más gráfica. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí tienen el dibujo de la función, la gráfica. Aquí en este cuadro vamos a tener presente a qué función corresponde la función que está graficada en la pantalla, que en este caso a correspondería a 0,5 y el exponente n sería 3 positivo. Entonces, con estos deslizadores yo puedo modificar aquí los valores de n, el que tenemos acá, y el valor del coeficiente a, ¿sí? Entonces, primero vamos a fijarnos qué es lo que sucede cuando yo varío el deslizador del exponente en valores positivos, ¿ya? Por ejemplo, ahí sería 2, ¿ya? Exponente 2, y nos muestra una gráfica con forma de U. Cuando lo cambio a positivo, pero en este caso sería impar, porque tenemos 3, nos da esta forma de la gráfica que utiliza el cuadrante 1 y el 3. Si la vuelvo a cambiar a un número par, que sería el 4, nuevamente me da la gráfica de la forma de U. Y si cambiamos a un impar nuevamente, otra vez nos da esta forma que utiliza el cuadrante 1 y 3. ¿Ya? Eso entonces sería para los exponentes positivos. Podemos darnos cuenta de que el exponente n nos estaría relacionado con la forma que tome la gráfica. ¿Ya? Con la forma que tome la gráfica entonces me va a estar mostrando el n.
Si ahora yo paso a los valores negativos, vamos a tener estos otros tipos de gráfica, ya donde en valor negativo par vamos a tener esta forma, ya que va a estar dividida por el eje Y, y en este caso estaría utilizando el cuadrante 1 y 2. Si lo cambiamos a negativo pero impar, vamos a tener esta gráfica, ¿ya? Que estaría utilizando el cuadrante 1 y 3 con esta forma. Si la volvemos a cambiar ahora a un número par, entonces tendríamos que obtener una gráfica muy similar a la anterior, que utiliza el cuadrante 1 y 2, y si volvemos a un número negativo impar, vamos a volver a tener la otra opción, ¿ya? Entonces nuevamente les indico que el exponente n estaría relacionado con la forma que toma la gráfica. Y ustedes lo pueden ver entonces cómo va variando, si es par o impar en el caso de los negativos, y nuevamente si es par o impar en el caso de los positivos. ¿Ya? Ahora pongan atención acá que el exponente 1 no nos sirve porque es una gráfica lineal, ya por eso lo paso por alto, y cuando es 0 no nos sirve, ¿ya? Entonces estos valores cuando yo paso por aquí no los consideren, ya nada más la parte negativa que es esta de acá, y cuando pasamos a los positivos que tenemos la forma de U y la otra forma que es como una S acostada o algo parecido. Ahora podemos también observar qué es lo que sucede con el coeficiente A cuando nosotros hacemos la variación, ¿ya? El coeficiente A en particular nos va a estar mostrando la dilatación o la contracción que podamos tener de esta función, ¿ya? No vamos a entrar en mayor detalle de eso. Yo sé que ustedes saben algo del concepto de dilatación y contracción que lo vimos, pero vamos a tener otra guía donde vamos a profundizar en eso, ¿ya? Pero por ahora vamos a decir que el coeficiente A varía en cuanto a dilatación y contracción, ¿ya? Fíjense acá entonces el A lo tenemos positivo, ¿ya? Pero cuando yo hago el cambio al lado negativo, pasa que me cambia la orientación de la gráfica, ¿ya? Cuando es positivo, esta por ejemplo utiliza el cuadrante 1 y 3, pero cuando lo cambio al lado negativo del coeficiente A, la gráfica utiliza el cuadrante 2 y el 4, ¿ya? Entonces esa es la gran diferencia. Igualmente nos muestra contracción y dilatación, pero de la gráfica en otro tipo de orientación, ¿ya? Y esto es tanto para el exponente impar como para el par. Por ejemplo, acá tenemos un A negativo y nuestra gráfica está orientada hacia abajo, ¿ya? Pero cuando pasamos a los positivos, la gráfica está orientada arriba. Y exactamente lo mismo podemos entonces observar cuando tengamos la gráfica, disculpen, tengamos la gráfica en los negativos, por ejemplo, este negativo par, ya sería menos 2. Observamos que cuando tengamos el coeficiente A negativo va a estar la gráfica orientada hacia abajo en los cuadrantes 3 y 4, ya, fíjense bien. Y cuando paso a los positivos, entonces estaría la gráfica en la parte superior que utilizaría los cuadrantes 1 y 2. Y cuando tengamos exponente negativo impar, vamos a tener entonces la gráfica en el cuadrante 1 y 3 cuando el A sea positivo, y vamos a tener la gráfica en el 2 y el 4 cuando el A sea negativo. Entonces con esto podemos ver las diferentes variaciones de la gráfica en función potencia y podemos tener un poco más claro cómo es que interviene el coeficiente A y el exponente n, ¿ya? Ahora vamos a ver el análisis de cómo saber dominio y recorrido, ¿sí? Para eso volvamos a la presentación. Ahora, en resumen, vamos a tener, yo les muestro acá agrupados las opciones que tengamos, ¿sí? En este caso
vamos a ver cuando n sea positivo, ¿ya? ¿Qué posibilidades vamos a tener cuando n sea positivo? Vamos a tener estas opciones, ¿ya? N positivo impar va a tener estas dos variantes y el n positivo par va a tener estas otras dos variantes, ¿de acuerdo? Cuando acá nos dicen que A es mayor que 0, nos estamos refiriendo a un A que es positivo, ¿ya? Y acá nos dice entonces A menor que 0 sería un A negativo. El comportamiento del dominio para este caso, cuando n sea positivo, vamos a decir que toma tanto valores positivos como negativos. Ya podemos aquí observar en las cuatro gráficas. Por lo tanto, vamos a decir que su dominio corresponde a todos los reales. Y cuando analicemos el recorrido, nos vamos a dar cuenta de que puede que varíe con el coeficiente A. En el primer caso, cuando n es positivo o impar, vamos a tener que toma todos los valores reales, por lo tanto el recorrido va a ser todos los reales. Pero cuando sea n positivo par, vamos a tener una diferencia. Cuando A sea positivo, ya el recorrido van a ser los reales positivos, incluyendo el 0, que es este caso que tenemos acá. Mientras que cuando el A sea negativo, vamos a tener el recorrido en los reales negativos y también va a incluir el 0. Ahora, en el caso que el n sea negativo, vamos a tener otras cuatro opciones en nuestra gráfica, que son las presentes acá. Y nuevamente, acá les indico, esto es cuando A sea positivo. Y acá cuando A sea negativo. Nuevamente vamos a tener el dominio, pero en este caso, cuando n es negativo, tenemos que el dominio van a ser todos los reales menos el valor de 0. ¿Ya? Entonces, en este caso podemos observar que todas las gráficas se mueven tanto en lo que es positivo como negativo en X, ¿ya? Pero hay valores que no va a tocar. Se va a acercar, se puede acercar mucho al 0, pero en ninguno de ellos lo va a alcanzar a tocar. Por eso se dice entonces que son todos los reales menos el 0. Ahora, vamos a ver para el recorrido. Tenemos que toma valores tanto positivos como negativos en i, ya para este caso que tenemos en el n negativo impar, ya. Por lo tanto, vamos a decir nuevamente que el recorrido son todos los reales menos el 0, por la misma apreciación anterior. Ya se acerca a esos valores, pero nunca los toca. Y cuando tengamos n negativo par, vamos a tener nuevamente que depende del valor de A. ¿Ya? Cuando A sea positivo, vamos a tener que son todos los reales. ¿Ya? El recorrido, todos los reales. Acá no es necesario indicar la ausencia del 0, porque con decir que son los reales positivos, ya estamos diciendo que serían solamente valores positivos. Excluimos ya de esta manera el 0. Por otra parte, cuando tengamos que el A sea negativo, el caso que tenemos acá a la derecha, ya su recorrido va a ser todos los reales negativos. ¿Ya? Entonces, nuevamente no es necesario nombrar el 0 si está o no está, porque al decir los reales negativos indicamos que solamente son los reales negativos. El 0 en este caso no se incluye. Vamos ahora entonces a analizar las distintas funciones y cómo podemos reconocer el dominio y el recorrido.
¿sí? Para eso les planteo algunos pasos a seguir. Primero, vamos a reconocer los elementos a y n de nuestras funciones. Para la primera que tenemos acá a la izquierda, el elemento a es menos 2 en este caso, ¿ya? Y vamos a analizar entonces que sería negativo. Y el exponente n podemos fijar que es 3, ¿ya? Por lo tanto va a ser positivo e impar. Esas son sus características, ¿ya? Segundo paso, de acuerdo a ello, entonces vamos a asociar una gráfica, ¿ya? Para luego poder analizar los valores en el eje X para reconocer el dominio y analizar los valores del eje Y para reconocer el recorrido. Entonces, el paso 2 para este ejercicio lo tenemos acá. Recordando entonces con la combinación a negativo y el exponente positivo impar, vamos a tener este tipo de gráfica que está ubicada en el cuadrante 2 y 4. ¿Ya? Entonces, seguimos con el paso 3 que dice analizar los valores en el eje X para reconocer el dominio. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a trazar algunas líneas, ¿ya? Paralelas al eje Y, en este caso, para lograr hacer intersecciones con el eje X, que eso es lo que nos está interesando ahora, ver valores en el eje X. Podemos ver que al trazar estas líneas, ¿ya? Encontramos valores en nuestra gráfica, ¿ya? Por lo tanto podemos decir que sí considera valores positivos en el X. Lo mismo vamos a hacer en la sección negativa y también encontramos valores posibles para nuestra gráfica. Y también, aunque no se note mucho aquí, está considerando el 0. Por lo tanto, cuando hablemos de dominio para esta función, vamos a estar diciendo que serían todos los reales. ¿Por qué? Porque considera los valores positivos, los valores negativos y también incluye el 0. Ahora, paso 4 nos dice analizar valores en el eje Y para reconocer el recorrido. Entonces, en esta ocasión, vamos a hacer líneas horizontales paralelas al eje X, ¿ya? Acá las estoy haciendo en la sección positiva del eje Y y vemos que tocamos la función en distintos valores, por lo tanto sí considera los valores positivos en Y. Lo mismo vamos a hacer en los negativos y vemos que también encontramos valores en nuestra gráfica. Por lo tanto también considera los negativos y nuevamente consideramos el 0 porque la gráfica pasa justamente por ahí por el 0, 0. Así entonces vamos a decir que nuestro recorrido para la función van a ser todos los reales. ¿Ya? Lo mismo entonces tendríamos que hacer con las otras funciones que nosotros tenemos presentes. Analizar primero el coeficiente a, en este caso tenemos que es 0,5, pero nos interesa de que sea positivo o negativo, en este caso es positivo. Vamos a tener también un n igual a 6 y en este caso vamos a decir que es positivo y es par. ¿Ya? De acuerdo a eso, vamos a obtener entonces esta gráfica. Cuando tenemos la combinación del A positivo y el N positivo par, tenemos una gráfica en forma de U. Nuevamente entonces tendríamos que analizar los valores en X y en Y para saber dominio y recorrido respectivamente. ¿Ya? Para esta en particular, luego de que ustedes hagan las líneas acá, podríamos observar de que el dominio para la función aquí presente van a ser todos los reales, ¿ya? Porque en X considera valores positivos, negativos y el 0 pasa por el 0, 0. Y mientras que el recorrido para esta función, ya tracemos acá algunas líneas para que lo vean. Vamos a verificar sector positivo de los Y y vemos que justamente toca valores ya en los Y positivos.
Pero cuando tracemos líneas aquí en la sección de los negativos, no tenemos ninguna gráfica y estas líneas no están tocando la gráfica. Por lo tanto, no consideran los negativos. Es así que vamos a decir entonces que para esta función va a ser su recorrido los reales positivos, ¿ya? Y debemos indicar en este caso de que incluye el 0, ¿ya? En este caso entonces decimos los reales positivos incluyendo el 0. Veamos la siguiente, sería un a igual a 3, que es positivo, y un n, que es menos 3, negativo, y es impar. Con esa combinación, ustedes pueden observar que vamos a tener este tipo de gráficas orientadas en el cuadrante 1 y en el 3, ¿ya? Y nuevamente, si realizamos el análisis mediante las líneas que vamos a ir haciendo, pueden observar ustedes que el dominio, o sea, cuando nos fijemos en los valores que toma X, van a ser positivos, negativos, ¿ya? Pero aquí la gráfica, por mucho que se acerque al 0, nunca lo va a tocar. Por lo tanto, vamos a decir que son los reales, y en este caso no incluimos al 0, por lo tanto vamos a tener que excluirlo con esta llavecita indicando que no considera el 0. Para el recorrido entonces nos fijamos en los valores de y, vamos a volver a hacer lo mismo, tiene valores positivos, tiene valores negativos y nuevamente no incluye el 0, entonces el recorrido de esta función serían también todos los reales, pero no considera el 0. Y si terminamos con la última, el análisis nuevamente, sigamos los pasos. El 1, reconocer entonces los elementos, que sería a menos 5, en este caso es negativo. Vamos a tener un n igual menos 4, que en este caso sería entonces negativo y par, ¿ya? Con esa combinación ustedes pueden buscar el análisis anterior. Tenemos una gráfica de este tipo, ya donde se ubica en el cuadrante 3 y en el 4. Y al realizar el análisis entonces para el dominio nos fijamos, les recuerdo, en los valores que puede tomar X, ¿ya? Dominio, los valores que puede tomar X. Vemos aquí en el sector de los positivos va a tomar valores positivos, ¿ya? Pero a medida que se va acercando al 0 no lo va a considerar. Por lo tanto, por ahora son los reales positivos menos el 0, y si nos ubicamos en los negativos va a considerar también los negativos. Entonces, como considera tanto positivos como negativos, vamos a decir que son todos los reales, pero al igual que el caso anterior, no considera nunca el sector del 0. Vamos a decir entonces que son todos los reales menos el 0. Y para el recorrido finalmente de esta función, nuevamente les digo, tenemos que analizar los valores en el eje Y. Podemos ver que en la sección positiva arriba no tenemos gráfica de la función, por lo tanto no considera valores positivos, pero sí considera los negativos, ¿ya? Y no considera el 0. Por lo tanto, en este caso particular vamos a tener que van a ser todos los reales negativos, ya por eso le ponemos el menos arriba, y no es necesario poner el 0 aquí abajo como en casos anteriores, ya, porque con decir que son los reales negativos ya estamos excluyendo al 0. Solamente decimos valores negativos y con eso ya basta. Eso sería entonces, chiquillos, lo más importante es cumplir con los pasos que les indico aquí arriba, ya, el paso a paso, para que puedan hacer el análisis de esto. Ahora esto lo estamos haciendo con el dibujo de la gráfica, pero posteriormente cuando ya se vayan acostumbrando y vayan reconociendo los distintos patrones que hay aquí, pueden hacerlo sin necesidad de dibujarlo,
¿ya? Así que esa es la idea, que vayan practicando para que luego, si les presentan algún ejercicio de este tipo, no pierdan tiempo en hacer la gráfica, sino que hagan solamente el análisis con los elementos que tienen para encontrar el dominio y el recorrido. Finalmente, recordarles, chicos, que en el ítem número 4 vamos a tener ejercicios. Son 12 ejercicios en los cuales ustedes tienen que analizar dominio y recorrido, ¿ya? Y también les agregué por aquí dos preguntitas. La primera dice, de acuerdo a qué características fueron agrupadas las funciones del ejercicio anterior. O sea, en el grupo 1, ¿qué es lo que tienen similar todas las funciones que yo les presento como para poder decir que pertenecen al grupo 1? Y lo mismo para el grupo 2. Por otra parte, para la pregunta B, dice en la función potencia, ¿cuál es el dominio y el recorrido? Ya fundamenta tu respuesta. Entonces, yo sé que ustedes ya se pueden haber dado cuenta que dominio y recorrido es diferente. Entonces, necesito que ustedes me indiquen con sus propias palabras cuál es el dominio y el recorrido para las diferentes funciones que nosotros podamos tener con esta variedad en el coeficiente A y en el N. ¿Ya? Entonces, esto más que nada es que ustedes me hagan un resumen para ver cuánto entendieron de todo lo que hicimos. ¿Ya? Eso sería entonces, chicos. Espero haberles aclarado algunas dudas y nos vemos entonces en la próxima clase. Cuídense, que estén bien.